inicio y vamos a grabar. Perfecto. Adelante. Perfecto. Un auditorio de muchísimos países. Qué gusto, digamos, que puedan, que sean de varios espacios geográficos de América. A ver, en todo caso, para un poco la presentación introductoria. Buenas noches con todos y todas las personas que nos acompañan hoy. Agradecemos grandemente su presencia. Y antes de empezar con las reflexiones y ponencias que los integrantes del grupo van a plantear hoy, simplemente voy a explicar de manera muy breve el contexto de este conversatorio. El objetivo general del grupo desde sus inicios fue y es reflexionar, investigar y analizar los diversos rostros de las masculinidades en nuestra realidad cultural y social actual. Y de esta manera vincular estas reflexiones con los diferentes fenómenos conductuales y psíquicos en los que los roles masculinos se ven implicados. Dentro del trabajo que se viene realizando con el grupo, surgió de manera lúdica la idea de elaborar una mirada reflexiva sobre personajes de la cultura que de una u otra manera forman parte del imaginario identitario de lo que podría significar ser hombre en el presente. Así surgió la idea de traer imaginariamente al consultorio a diferentes personajes, reales o ficticios, que de una u otra manera, forman parte de nuestra cultura actual. Como bien indica el título del conversatorio de esta noche, el primer personaje elegido es Batman. Parecería que nuestro invitado de hoy no necesitaría ninguna presentación, sin embargo, nada más alejado de la realidad. En una presentación muy básica, podríamos iniciar diciendo que Batman es un personaje de cómic creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics. Apareció por primera vez en una historieta titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, el 30 de marzo de 1939. Sabemos a partir de su creación que la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne, un empresario multimillonario y filántropo, dueño de las empresas Wayne en Ciudad Gótica, y que luego de presenciar el asesinato de sus padres, el doctor Thomas Wayne y Martha Wayne, en un violento y fallido asalto cuando era niño, juró venganza contra los criminales, un juramento moderado por el sentido de la justicia. Bruce Wayne se enfrenta física e intelectualmente y crea un traje inspirado en los murciélagos para combatir el crimen, con sus herramientas de combate y sus diversos vehículos. A diferencia de otros superhéroes, no tiene superpoderes especiales y por tanto recurre a su intelecto, así como a aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. En este punto sería o es necesario aclarar que Batman como personaje ha estado presente en nuestra sociedad por más de 80 años. Resulta muy interesante cómo el personaje ha tenido la cualidad de reinterpretarse y reinsertarse no solo de manera eficiente, sino que su presencia y su narrativa han logrado producir un impacto en diferentes generaciones. Tal vez podríamos hablar así brevemente de 4 generaciones. Esta presencia que no solo ha perdido vigencia, sino que por el contrario sigue generando un enorme interés tanto en sus seguidores como en el público general. Su presencia en el conversatorio de hoy es una muestra de ello. Batman ha estado presente en decenas de miles de cómics, no menos de 24 adaptaciones de películas animadas en solitario, 16 adaptaciones cinematográficas y millones de apariciones alternativas en otros medios audiovisuales. Conforme Batman crecía como personaje, se le dio la oportunidad de expandir sus horizontes y distintos tipos de personajes fueron naciendo también. Es evidente que existe algo en el relato comunicacional del héroe enmascarado y su historia que sigue cautivando a las generaciones en el presente. Si el héroe solo puede ser tan grande como sus hazañas y sus antagonistas se lo permitan, el multifacético repertorio de villanos con los que cuenta el universo de Batman se ha vuelto también significativo. Si se piensa que toda expresión cultural es hija de su tiempo y que sus referentes principales se relacionan directamente con el contexto en que nacen, no es menor que la representación actoral del antagonista por excelencia de Batman, Joker, ha generado o ha calado hondo en el imaginario social. Tres de las actuaciones que han recreado al villano en el cine han sido sumamente elogiadas y 2 de estas representaciones han merecido numerosos premios, incluido el Oscar, premio máximo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas norteamericana.
Hay algo en el universo del Caballero Negro que nos convoca, nos representa, nos identifica y nos entretiene. Hay algo en sus villanos que nos acerca y permite pensar en la patología del psiquismo humano. Todo esto sin olvidar también que pese a todo, Batman en su origen es una ficción creada para entretener a los niños. Es por esto y para concluir esta pequeña introducción que lo que se pretende en este conversatorio no es discutir la realidad concreta de un personaje, sino más bien utilizar un ícono de nuestra cultura actual como base para indagar en algunas de las múltiples reflexiones que su identidad masculina nos pueden aportar. Es un conversatorio que mezcla lo lúdico y la fantasía con reflexiones teóricas serias en un contexto que por supuesto es también especulativo. A continuación, y simplemente para explicar brevemente cómo funciona el conversatorio, van a haber 4 intervenciones. Cada uno de los miembros del grupo va a presentar una reflexión, una idea sobre ciertos temas que hemos pensado pertinentes. La primera está a cargo de Paula Scrivens, que es de Perú, y ella nos va a presentar algunas líneas de reflexión acerca del trauma temprano. En segundo lugar, va a exponer Víctor Canesa, que también es de Perú, reflexiones sobre la identidad del personaje. En tercer lugar, Gabriela Salazar de Ecuador va a hablar brevemente de los vínculos emocionales. Y finalmente, por mi parte, Felipe Landazuri, que también soy de Ecuador, va a hablar un par de detalles como la masculinidad como máscara, y a partir de eso abriremos un espacio para si las reflexiones han provocado alguna inquietud entre los que están presentes y también los expositores. Ahí podríamos empezar a generar un poco una discusión y el conversatorio, que sería la idea central de esto. En todo caso, bienvenidas, muchas gracias, y damos la palabra a Paula. Buenas noches con todos y todas, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en esta noche. De verdad que estamos súper contentos y como ya comentaba Felipe, efectivamente la idea de haber escogido a Batman y un poco jugar con este personaje y plantear algunas ideas. Yo voy a hablar un poco sobre algunas, digamos, ideas en relación a su infancia, ¿no? Jugando un poco a hipotetizar también sobre algunas cuestiones vinculadas a lo que conocemos del personaje y poder así generar un espacio de diálogo y de intercambio rico entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que yo pensaba cuando iba como armando un poco mis ideas para esta noche era, primero pensaba cómo Ulloa, ¿no? Este autor que habla además sobre algunas cuestiones importantes como la ternura y también como los efectos de la violencia, nos habla de cómo, claro, la humanidad tiene toda una historia que está atravesada, ¿no? En su totalidad por diferentes formas en que se ha ido ejerciendo la violencia, ¿no? Aun cuando, digamos, cada sociedad va encontrando distintas maneras de expresarse y momentos picos también donde quizás se acentúan, ¿no? Estas formas violentas, ¿no? Y también la cultura va creando distintas maneras para regular el despliegue, ¿no es cierto?, de estas situaciones de violencia. Sin embargo, vemos, ¿no? Y en ese sentido, la película o el personaje de Batman y su historia nos permite ver cómo estas maneras de regular la violencia, ¿no? Efectivamente, evidentemente todo el tiempo están fallando y nos encontramos entonces con una serie de situaciones que se pueden volver traumáticas para, digamos, distintos personajes, ¿no? Entonces, en el caso de Batman en particular, tenemos a un niño que presencia el asesinato de sus padres, ¿no? Situación traumática por diferentes motivos que un poquito ahora voy a señalar, ¿no? Por un lado, es la situación violenta en la que su vida se ve amenazada, ¿no? Donde hay este hecho, digamos, que le arrebata a sus padres y lo deja en una situación de orfandad, ¿no? Entonces tenemos el trauma de la experiencia de violencia que le toca vivir, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos la situación traumática de perder a sus padres, ¿no? Y quedar huérfano, y quedar en ese sentido un poco solo, desamparado, ¿no? Si bien, bueno, es acogido, en fin, cuidado luego, ¿no? Pero nos encontramos con una persona que vive una situación que es
traumática y que excede la posibilidad del psiquismo, ¿no? De alguna manera de procesarla, ¿no? Y cómo vamos entendiendo el trauma psicoanalíticamente como una situación externa, ¿no es cierto?, violenta, que excede la capacidad del sujeto para procesar y elaborar dicha experiencia, ¿no? Y sabemos también, cuando pensamos en situaciones traumáticas desde lo psicoanalítico, donde tenemos la noción de un inconsciente y de un mundo psíquico, ¿no es cierto?, que cada persona va a ir elaborando y procesando esas situaciones traumáticas de una manera particular. Y acá vamos a ver un poquito qué pasa con Batman en particular, ¿no? Pero creo que no habría manera de poder hablar de, digamos, el asesinato de los padres de un niño, el haber presenciado esta situación, el quedar en una situación de orfandad, y no definir per se que esta va a ser una situación traumática, más allá de cuáles vayan a ser los mecanismos que esta persona vaya a desplegar para elaborar dicha situación, ¿no? Entonces, creo que podríamos casi que coincidir todos en que es una situación que va a exceder, de alguna manera, la capacidad del sujeto para procesarla, para elaborarla, y que en ese sentido se va a configurar a todas luces como un hecho traumático. Ahora, acá es donde entra, ¿no?, un poco cómo es, digamos, más allá de esto, que es un hecho fáctico y que es una realidad que hay una situación traumática, cómo nos vamos encontrando, ¿no?, en Batman, que de alguna manera logra darle un poco la vuelta a esta situación y logra, digamos, comprometerse, ¿no?, Bruce Wayne, en esa búsqueda de la justicia, ¿no?, y del bien común, como proyecto de vida, digamos, ¿no? En construir un poco este superhéroe o este personaje que él construye como digamos, su alter ego, ¿no? Entonces, ahí yo quería como plantear algunas hipótesis para jugar un poquito con ideas, ¿no? De cómo en realidad una situación de esta magnitud podría haber desestructurado, ¿no?, y haber sobrepasado totalmente, digamos, los recursos y la capacidad yoica del sujeto para procesar, elaborar, pero quizá, ¿no?, en ese sentido podríamos imaginar que de pronto, digamos, Batman o en realidad Bruce Wayne, ¿no?, como niño había logrado interiorizar en estas experiencias tempranas de su infancia, ¿no?, vínculos bastante positivos y saludables con, ¿no?, su mamá, su papá, esto que nosotros en psicoanálisis llamamos los objetos, ¿no?, internos, y que habría logrado configurar un objeto bueno interno que lo sostenga, ¿no?, y que, digamos, a pesar de esta vivencia traumática tan extrema, ¿no?, por las distintas características de la situación, ¿no?, la violencia, lo traumático de vivir esa experiencia, el quedar en orfandad, ¿no?, digamos, todo lo que eso puede producir en el sujeto, más bien tenemos a alguien que logra de alguna manera construir un proyecto de vida, si se quiere, ¿no?, organizado sí alrededor de esta situación, digamos, traumática, pero que logra darle un poco la vuelta a esa experiencia, ¿no? Porque yo pensaba, claro, podríamos haber tenido un sujeto que queda totalmente desorganizado, totalmente, digamos, desprovisto de la posibilidad de sostenerse en su vínculo con la realidad, ¿no? Y más bien quizá establecer una venganza mucho más destructiva y tomado, ¿no?, mucho más tomado por, digamos, lo que entendemos como la destructividad o la pulsión de muerte desde algunos autores, si lo pensamos más en una lógica kleiniana. Esta situación tan traumática hubiera podido desestructurar, ¿no?, totalmente a Bruce Wayne, y más bien hubiera podido desplegar una venganza mucho más destructiva, ¿no? Lo que vemos en este personaje es que logra de alguna manera, ¿no?, construir algo que sí, en parte tiene una cuota de venganza, pero totalmente involucrado con una necesidad de justicia y de búsqueda de un bien común, lo que, ¿no?, nuevamente me lleva un poquito a esta idea de pensar cómo debe haber tenido una serie de experiencias satisfactorias en su temprana infancia, ¿no?, que le han permitido ir interiorizando esto que llamamos un objeto bueno,
que ha sobrevivido, ¿no? Y lo ha seguido sosteniendo a pesar de la pérdida real de los padres y de la situación de orfandad en la que, digamos, todo esto lo ha dejado, ¿no? Entonces, como, ¿no? me gustaba como la idea de imaginar que habría tenido estas, ¿no? Pensándolo un poco en la línea de Winnicott, ¿no? Como un ambiente suficientemente bueno que se fue como acomodando y adaptando a las necesidades del infante, y que eso le permitió construir un self lo suficientemente fuerte como para que haya podido elaborar este trauma, haya podido recuperarse de esta situación, y sin negar el efecto y la vivencia, ¿no? De lo que ha significado la pérdida de sus padres, y vivir en un contexto de violencia y en una, digamos, sociedad que no le brinda la posibilidad de tener la seguridad para que algo así no haya ocurrido, se ha logrado recuperar, ¿no es cierto? Y ha logrado de alguna manera ir construyendo este como proyecto un poco alineado en la búsqueda de la justicia, ¿no? Bueno, entonces creo que un poco por ahí para tener tiempo para escuchar a los demás y quizá al final compartir un poco entre todos, ¿no? Pero sí hacer énfasis en la magnitud de un trauma, ¿no? Pero que como al haber tenido estas experiencias tempranas saludables, positivas, que le han permitido, ¿no? Construir un objeto bueno, que lo sostenga y que sea el núcleo de su self, a pesar de toda la rabia y toda la destructividad que puede desplegar una situación tan injusta como en la que vive, logra, creo yo, elaborar eso, ¿no? Recuperarse de alguna manera y construir un proyecto que, si bien puede tener una dosis de venganza, creo que finalmente la pulsión de vida y la idea de una búsqueda de la justicia, ¿no? Orientado más hacia la vida que hacia la destructividad, lo sostiene, ¿no? Bueno, lo dejo por ahí para que sigamos todos luego compartiendo. Gracias. Bueno, yo quiero plantear una mirada un tanto diferente y me parece bien bacán que podamos usar justamente a Batman como una forma de dialogar. Me parece bien interesante, como dice Felipe, traerlo también como un elemento cultural que habla un poco del imaginario de la presencia de las personas y un producto muy humano. A mí me gustaría hablar un poco sobre Batman y su identidad, pero esto como planteado desde cómo es su misión de héroe. Como muchas veces suele pasar, las personas tratamos de encontrar un sentido en nuestra existencia y con ello en nuestras acciones. Preguntamos quiénes somos, qué somos para el resto, especialmente quiénes somos para nosotros mismos. Y ha sido una pregunta que la humanidad se intenta responder tanto colectivamente desde líneas como la filosofía, sino también individualmente en cada travesía personal. En el caso de Batman, yo lo veo de una forma relacionada a la búsqueda constante de ser un justiciero. A pesar que esto incluso pueda dar con la posibilidad de ser visto como alguien temible o alguien a través del miedo. Yo me pregunto, empezando, ¿a quién no le gustaría sentirse poderoso? ¿No es lo que hace también que hoy por hoy esté un poco de moda las películas de superhéroes? En un tiempo de tanta incertidumbre, guerras, muertes, recesión económica, se puede sentir un poco gratificante, por un momento, sentir que vivimos la lucha codo a codo contra el mal, y esa sensación casi palpable de que le estamos ganando a alguien, le estamos dando un golpe a alguien, y nos queda concreto que le estamos ganando. ¿Qué se podría sentir un poco más sostenedor que la mirada de otras personas viéndonos, victoriándonos, versus de repente la ambigüedad que implica la identidad? La ambigüedad que implica registrar quién soy yo para mí mismo, independientemente de cómo nos miren. Como ya ha sido un poco hablando, Batman justamente es una persona que ha atravesado traumas de la pérdida de sus padres, que replican de manera crítica en quién espera de sí mismo ser. Como todos, Batman no elige qué impactos desde tan temprana edad tiene que afrontar, porque nadie es suficientemente poderoso para decidir no ser huérfano, algo sumamente duro. Así como tampoco puede elegir las emociones que lo acompañan ante los escenarios,
las personas que se acercan a estas cicatrices. Ninguna persona, especialmente creo los hombres, bajo el contexto que nos encontramos, contamos con la preparación de lo que implica emocionalmente mirar nuestras propias heridas. Me pregunto cuando veo a este personaje todo sombrío, cubierto de seriedad, armadura, que ha tenido distintas representaciones en las películas, pero un poco siempre se arma como un personaje distante, que sin parpadear se enfrenta a villanos. ¿Qué tanto sigue siendo este mismo niño que tiene presente la pérdida de los padres, intentando repararlo? No estoy muy seguro en qué línea está justamente esa vulnerabilidad, que definitivamente es una gran señal de que somos humanos. Pero al mismo tiempo creo que puede ser que solamente quede vulnerabilidad convertida en esta dureza que no permite que haya mucho espacio al afecto. Si nos vamos situando, estamos hablando justamente de un héroe que se enfrenta a enemigos como es el Joker, un personaje que, si recordamos, particularmente disfruta de hacer sufrir a sus víctimas, jugar con los sentimientos de sus víctimas. O Ra's al Ghul, por ejemplo, un personaje en los cómics que es un líder inmortal de liga de asesinos, capaz de incluso resucitar a personas. Estamos hablando de personas muy peligrosas. Al enfrentarlos, no es un héroe como Superman, que por ejemplo estamos hablando, si lo comparamos con una superfuerza, o por ejemplo Thor, un dios nórdico, no. Acá lo mucho podríamos decir de repente que el mayor poder de Batman es que tiene la capacidad económica de recubrir sus carencias, ya sea con autos, armas, en una mansión solitaria que solo permite entrar a Alfred, que en este caso es el mayordomo que juega un poco la figura paterna, materna, diría yo. Y también los niños huérfanos que llama Robin, quienes son un poco los que recuerdan y reflejan la vivencia de los traumas que ha tenido que pasar. Es ante estos villanos que creo que desea recrear la escena que él vivió un poco en una cueva de murciélagos. Para contextualizar, hay un momento donde hay una cueva en donde Batman cae de niño y se encuentra con esas criaturas que le causan mucho terror. Es ahora él el que intenta que los villanos sientan terror. El mismo terror que él conoció de niño. Ahora él es la colonia de murciélagos que los villanos temen. Identificarse como el héroe que salva a los padres para que no haya más huérfanos como él. Me parece como el mejor disfraz para un niño asustarse y disfrazarse a la vez de un héroe que asusta a villanos. Si retomamos un poco cuando se hablaba de la carencia de poderes, creo que lo primero que resalta es que sí, efectivamente, es un millonario que quizás se permite comprar cosas más que un ciudadano promedio. No toda persona efectivamente puede comprar un auto de último modelo y, por ejemplo, cambiarlo cada vez que lucha contra el crimen por uno después de que ha sido destruido en batalla. Y de repente para muchos, en donde una sociedad el dinero puede dificultar de manera severa, no angustiarse por el dinero puede sonar un superpoder. Pero en comparación a poder volar, la superfuerza, o incluso la piel de balas que tienen sus compañeros, creo que Batman está indefenso. Está tan indefenso que incluso en los cómics crea planes de contingencia en caso sus amigos se vuelvan enemigos. Lo que le falta de las habilidades para poder conectar emocionalmente, creo que le sobra en conectar en ideas y planes. Por un lado, tiene un plan en caso Superman, de ser que puede volar y superfuerza, quiera destruir el planeta. Como así también tiene planes para poder lidiar si la Mujer Maravilla se pone en su contra. Está preparado para enfrentar a cada uno de sus amigos. Batman tiene la idea fija de ser el héroe de toda amenaza. Incluso contra la amenaza de lo que implica tener amistades. Ahora, me pregunto, si tiene tan arraigada la necesidad de ser héroe y le da tanta fortaleza, ¿qué podría llevar a que alguien como Batman quiera ir a un consultorio? A echarse frente a un desconocido que le escuche, y las primeras cosas que probablemente va a tener que hacer es empezar a quitarse la armadura.
alguien que sin superpoderes hace el doble de esfuerzo para mantener esta identidad de superhéroe. ¿Qué lo podría llevar a querer quitársela? Y mi primera hipótesis es que de repente implica darse cuenta que ser héroe no lo es todo. A pesar que muchos hombres sintamos que puede que sí, que ser héroe es algo sumamente poderoso y fortalecedor. Si pensamos en todo lo que vamos hablando, todos han sido esfuerzos de Batman por mantener la identidad de héroe. A lo mejor es esa misma armadura de emociones a prueba de balas lo que termina entorpeciendo la posibilidad de sentir cariño y dolor. ¿Cómo se puede querer a un ser que quiere infundir miedo? ¿Cómo cuidar a quien todo el tiempo está vigilando y cuidando? Creo que es una muy buena forma de Bruce de rodearse de carros lujosos y armas afiladas, para no volver a acercarse a algo tan terrible como puede ser sentirse amado y perder ese amor. Pues no hay nada más vulnerable que darte cuenta que no tienes control de todo, y tampoco toda certeza sobre quién es uno mismo. ¿Cómo debe de sostenerle la función de ser héroe, que a mi parecer creo es un poco lo que en estos momentos más tiene? Y creo que esta certeza le termina ayudando a responderse ¿para qué es útil? Y no tener que preguntarse ¿quién es él? Tan necesaria me parece que termina siendo la función de querer cubrir el rol de héroe, que se queda en una ciudad gótica destruida, donde muchos de los villanos que la habitan, curiosamente, en su propio origen de criminales, aparece la intervención de Batman en la construcción de ellos. Estamos ante un ciclo sin fin de criminales para que siga existiendo él como héroe. Quienes nos acercamos un poco a la terapia, muchas veces nos encontramos con personas que acuden justamente a un espacio como este, preguntándose por eventos que pasan en la vida, que por distintos aspectos, algunos elementos terminan poco en tela de juicio. Y esto implica cierta valentía para poder estar frente a un desconocido y decir con mucha honestidad, no sé qué va a pasar. Y creo que con mucha más valentía decirse, no sé qué me pasa. Porque la persona se encuentra con sentimientos que han ido explorando, ya sea con la pérdida de alguien, como nos ha contado un poco Paula en esta situación traumática, o de algo, o simplemente que esas emociones ya empiezan a salir a borbotones, porque no todo mecanismo funciona a la perfección. Si no sé qué me pasa, si no puedo entender ciertos sentimientos, ideas propias, sin conocer de dónde surgen, ¿puedo afirmar con plena certeza quién soy? Ahora me parece bien bacán, de hecho, el nombre que elegimos de Batman en el consultorio. Porque si hipotéticamente Batman llega al consultorio, creo que sería porque la armadura de su propio nombre ya no está funcionando. Creo que se está empezando a gastar. Creo que termina insostenible mantener una identidad que recubra todo el tiempo a alguien. A mí me suena incluso, me hace pensar en el falso self de lo que propone Winnicott. La fuerza para sostener esta identidad, va a implicar directamente proporcional a lo pesada que va a ser. Si no es incluso necesitar más fuerza. Ojalá Batman tenga la fortaleza, si se anima a ir a un consultorio, para poder quitársela. Para poder tratar de descubrir un poco qué hay debajo de todas estas armaduras que le han ayudado a sostenerse y mantenerse cuerdo. Pero creo que si bien Batman es el que quiere y llega al consultorio, ojalá sea Bruce un poco el que logre salir de él. Bueno, gracias. Qué bonito. Una cosa que meto ahorita como algo interesante es que nosotros no nos leemos a nosotros mismos antes de presentar, solo quedamos en los ejes en los que vamos a trabajar. Y me parece lindísimo,
porque si tratamos justamente de hacer algo creativo y espontáneo, porque eso es a donde apuntamos con la búsqueda del trabajo con las masculinidades, que es quitar todas estas armaduras. Nosotros también tratamos en un performance, de alguna forma, puesto en webinar, de intentar también jugar los unos con los otros, con las ideas y de sorprendernos muy gratamente de lo que entre compañeros vamos desarrollando. Y para mí ha sido precioso escuchar a mis dos compañeros. Pero bueno, ahora voy yo a ver un poco el tema del vínculo en el asunto de Batman. Y al pensar en los vínculos existentes o inexistentes que tiene Batman, yo subrayo primero algunas de las características sobre él que ya han dicho mis compañeros antes, pero que me llaman la atención. Que una es que, a diferencia de los superhéroes, este no tiene superpoderes, como ya se ha dicho, pero recurre a su intelecto, así como a aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. Vive en la mansión Wayne, no vive en la casita ni en la chocita, en la mansión Wayne, en cuyos subterráneos se encuentra la Baticueva, que es el centro de operaciones de Batman. Entonces, yo me quedo pensando en estas cosas, ¿no? Primero, es un ser que se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental. Subrayo el físico y mental. Tiene que aprovechar sus temores para intimidar a la gente que necesita intimidar. Cuenta con una baticueva. El significado de la baticueva es así lo máximo. O sea, es una cueva. Es una cueva. Usa la ciencia y las armas. Usa una cavidad, ¿no es cierto? Una cueva, una cosa oscura, como metida, encerrada, como es él, creo yo, ¿no? A nivel emocional. Y se resalta mucho en el personaje cuando se describe sus características, la razón, es decir, el tema de la razón, y el poder físico, así como el poder económico. Aunque no se esté hablando directamente de esto, pero están ahí atravesados, ¿no? Yo voy a hablar de los tipos de vínculos de este ser solitario que es Batman, pensando en él como un hombre en relación a las relaciones de pareja, entre comillas, las pocas que se conocen así como públicamente, es con las mujeres, así como con Wonder Woman, con Gatúbela, que al traer los nombres uno se acuerda, ¿no? de cómo son esas relaciones. Como amigo, le preguntaba a mi hijo y mi hijo decía, es muy antipático, pero llega a ser el mejor amigo de Superman, decía mi hijo. Y es cierto, como familiar es huérfano, ¿no? Y es casi un hijo de Alfred, pero con unas distancias y al mismo tiempo unas cercanías bastante notorias en cuanto a la intimidad que hay en la vida diaria de Alfred con él, pero al mismo tiempo una distancia bárbara que le pone, no le permite entrar, no es una relación que fluye con una intimidad emocional muy grande, ¿no? Y es el dueño de una empresa, no es cualquier, no es como nosotros tenemos nuestro consultorio, nuestro kiosquito, ni siquiera tenemos secretaria, es el dueño de una empresa y es un héroe. Entonces, estas relaciones humanas, digo, voy a tratar de dar un panorama del asunto de los vínculos, ¿no? Y yo parto de la reflexión de que las relaciones humanas surgen de encuentros y desencuentros. Y eso solo puede pasar en la medida de que hay alguien con quien encontrarse. Dentro de los distintos tipos de encuentros o vínculos, vamos a pensar las diversas cualidades y condiciones que algunos vínculos traen consigo. En algunos casos, si no en todos, será cierta cualidad del vínculo la que nos permita conectar a un ser humano con otro, logrando hacer de su vida una que sea menos sufrida, que sea más armoniosa, pintoresca y ligera. Para los vínculos entre varones tienen distintos matices. Existen, claro que existen los vínculos en varios niveles. Pero hoy, en esta pequeña exposición que yo voy a hacer, voy a tratar de enfocarme en un tipo de vínculo,
tomando a nuestro paciente Batman de ejemplo. Y el vínculo que yo voy a tratar de desarrollar es el vínculo de la intimidad emocional. Cosa que no solo en Batman, sino en muchos de los temas de las masculinidades, es un gran tema, ¿no? Entonces, partimos de la premisa en este tema de la intimidad emocional, de que todos los seres humanos, seamos hombres o mujeres, nacemos en estado de extrema vulnerabilidad y fragilidad, ¿cierto? Y es notorio que en algunos varones se consolida una separación entre sus aspectos no vulnerables y los vulnerables, siendo estos usualmente proyectados en las mujeres. Y esta situación conlleva a que sean las mujeres quienes serán vistas como las frágiles, necesitadas, dependientes, indefensas. Se pone todo esto allí, desconociendo que también está en nosotros, ¿no? En ellos en este caso. Hay una persona, ¿no? Que es Stern, que en el 80 dirá, ¿no? Que hablando de las relaciones intersubjetivas, dice algo que es interesante. Dice, ¿cómo reconocemos a los otros y nos conectamos con ellos? No se trata de cómo nos libramos del otro, sino de cómo participamos activamente y nos hacemos conocer en las relaciones con él, es decir, con el otro. Reconocer, este tema del reconocimiento del otro, ¿no? Dice Jessica Benjamin que reconocer es afirmar, validar, conocer, aceptar, comprender, empatizar, tolerar, apreciar, ver, identificarse con, encontrar algo familiar y es amar. Entonces, un vínculo emocional sería construido desde la capacidad de poder tener intimidad, ¿no? De la intimidad emocional. Esto conlleva la posibilidad de tener una relación espesa, con una densidad emocional que ubique las emociones como tal dentro de una franja de posibilidades de colores, no más de la idea de un arco iris, ¿no? Y que salga de estas ideas del blanco y el negro, de la felicidad y el enojo, de lo abierto y cerrado, como estas cosas tan binarias y tan polarizadas. Los pacientes como Batman, pensaba yo, ¿no? Como Daniel, como Juan, como Pedro, como Felipe, como Víctor, como José, cuando acuden a análisis, usualmente vienen por síntomas devenidos de alguna frustración. Como decía el Víctor, capaz, si es que se le comienza a caer la armadura a Batman, el man pobre, ansioso y angustiado, quizás iría corriendo a golpear el consultorio de algún colega, o porque el médico le dice, no, usted se está muriendo de ataque al corazón, es ataque de pánico, y le van a recomendar ayuda terapéutica, pero capaz por otra cosa no iría. Ahora, cuando vienen, ¿no? Y acuden a análisis por estos síntomas, a veces devenidos de alguna frustración por ansiedades, entre otros, será solo dentro del encuadre y del proceso terapéutico en el cual se desplegarán algunas posibilidades de lograr acercarnos a una relación emocional íntima. En muchos casos, esta primera gran relación de intimidad suele ser del paciente con su analista o su terapeuta, indistinto de que éste sea hombre o mujer. Yo recuerdo un proceso terapéutico en donde el encuadre analítico con un paciente varón que yo atendí, que me tenía a mí como analista, éramos más o menos de la misma edad, marcó muchísimo el proceso, el hecho de que hayamos sido hombre, mujer y que hayamos sido paciente analista. Porque era la primera vez que este paciente, al que llamaré Daniel, que era un varón con dificultades en sus vinculaciones amorosas, intentaría una relación de intimidad emocional sin intercambio sexual. Y acá rescato esta parte del sin intercambio sexual, y acuérdense de la gatúbela, en cambio que mencioné arriba. O sea, hay una cosa interesante de analizar en cuanto a la intimidad, que a veces uno escucha la palabra intimidad, imagina genitalidad, sexo, y no necesariamente y para nada, a veces es todo lo contrario. Ahora, en este intercambio que no tenía intercambio sexual, en esta intimidad emocional sin intercambio sexual, esa novedad en este paciente al que yo refiero, que podría ser un Batman si es que llegase a ir a un consultorio, generó un acontecimiento inédito en la vida de este hombre, desde el cual muchas de sus relaciones vinculares se fueron reacomodando.
Mientras se trabajó con sus vacíos, fragilidades, buscamos crear algo novedoso que vaya más allá de la transferencia, con profundidad, con capacidad de un diálogo que no evadía los sentimientos, que enfrenta las fragilidades, teje experiencias compartidas, siente y se asombra frente a las novedades y amplitudes de las capacidades que se desarrollan en un entre dos. Luego de varios años de análisis, la transformación, la asunción de su masculinidad, la potencia de su creatividad, el cuidado, la capacidad de amar y construir hoy, son tan presentes en su vida que tanto él como yo solemos mirar con asombro y algo de nostalgia al Daniel del primer periodo como a un hombre asustado, frágil y necesitado de contención e intimidad emocional. Cuando todo esto empezó a ser parte de su día a día, el Daniel emergió, que se ha develado el que está hoy y que hoy se permite vivir más expuesto, pero también más ligero. Es un varón, padre, pareja y profesional que muchos tienen el agrado de valorar. Sus relaciones emocionales ya no se basan en un número. En el caso de esta persona era un número de cantidad de parejas sexuales que tenía semanalmente, sino en la cualidad del vínculo. ¿Cómo plantear entonces vínculos por fuera del consultorio y promover relaciones más saludables en el caso de que vayamos a la hipótesis de que la mayoría de Batmans no llegan al consultorio y no es este el camino usual por el que se puede trabajar? Y yo creo que podemos aprovechar a Batman para tomar en cuenta que los modelos patriarcales, como el dueño de empresa, persona con herencia, varón, hijo único, hombre fuerte, además es guapo, ¿no? Distante emocional, enigmático, es deseado, o sea, tiene, pero sí el prototipo de el hombre interesante. Gestan ideales, ¿no? A los cuales voluntaria e inconscientemente nos sometemos usualmente. ¿Cuán necesario sería que podamos empezar por reconocer las diferencias en las relaciones, en el ser con otro, enfatizando la necesidad de contar y gestar relaciones empáticas, cada vez más distantes de las relaciones amo-esclavo? La solidaridad es el contrario del sometimiento, está en la otra orilla. El modelo patriarcal o vertical de relaciones busca uniformidad. En Batman, buenos, malos, vengadores y malhechores. Es como, ahí no hay muchas medias tintas. No promueve la empatía, ni menos la alteridad y las diferencias. La creatividad en las relaciones interpersonales se anula usualmente cuando se busca esta uniformidad, ¿no? Es signo de diferencia la creatividad, ¿no? En las relaciones interpersonales. Hay una frase bellísima para pensar, ¿no? Que dice, que está en otro lenguaje, que es sawabona, es la palabra, que es un saludo usado en África del Sur y quiere decir, yo te respeto, yo te valorizo, eres importante para mí. En esa palabra están esos tres conceptos. Y en respuesta, cuando la gente saluda de esa manera, la respuesta se contesta con la palabra shikova, que significa entonces, si tú me respetas, me valorizas y eres importante para mí, entonces yo existo para ti. ¿Cuándo existe una persona para otra persona? Es un proceso de creación mutua. Es decir, la coautoría es indispensable en un diálogo. Se requieren dos cabezas pensantes, dos sujetos, no un objeto al servicio de un sujeto. Y dentro de un escrito que yo encontré, ¿no? del grupo de estudio de comunidad de FEPAL, hay algo que me pareció interesante rescatar para terminar. Dice, el vínculo de intimidad emocional requiere confianza, reconocimiento. Se puede lidiar con los conflictos que siempre estarán presentes, pero desde una ética de responsabilidad, respeto de reconocimiento del otro, que es algo que se construye a partir de la identificación empática, conociendo y aceptando las diferencias sin desprecio ni necesidad de avasallar al otro, a través de su presencia. El odio y la hostilidad son parte de las relaciones humanas, pero más vale reconocerlas y poder encaminarlas, hacer uso del poder de la palabra, hacer uso del enorme poder de la no violencia, lo cual bajo ningún punto de vista quiere decir que pretendamos negar que existe agresividad. Todo vínculo impone un hacer entre, un trabajo conjunto. Yo digo que plantear
planteo que los encuentros en el que hay placer, creatividad, cambio, enriquecimiento de la relación, es un hacer con el otro. Y pensando como psicoanalistas, ¿no?, que trabajamos en medio de un momento histórico donde faltan tejidos sociales y sobran necesidad de películas de superhéroes, una bella manera de no permitirnos ni permitir la deshumanización en los vínculos dentro del ser y estar, estaría ligada a la idea de que es posible solidaria e interesadamente construir algo juntos. Badiou, que es un chévere, dice, ¿no?, que a ese acontecimiento le podemos colorear de compañerismo y cercanía. Tiene la perspectiva de una construcción del mundo a partir del dos, del amor, de un mundo que ya no es ni el mío ni el del otro, sino el proyecto vía un nosotros dos, singular, de un mundo para todos. Supongo que desde esta perspectiva, si es que el Batman lograra sacar a este Bruce Wayne que pudiese amar en un dos compartido, capaz necesitaría cada vez menos del Batman y un poco más del amor y de la capacidad de hacer amigos, de ir al cine, de pasarla bien y no solo de estar a la defensiva y cuidando que nadie entre en su baticueva. Pero bueno, ahí termino yo. Correcto. Solo para tal vez terminar un poco y poder lanzar un poco a un par de preguntas, también comparto con Gaby el tema de que hay unas miradas diversas, digamos, ¿no? Y la otra cosa que es interesante cuando uno se empieza a pensar en esto es que hay tantas líneas narrativas de Batman que no existe un personaje concreto. Hay unas situaciones muy diversas, hay una base que comparten todas las versiones, pero de ahí son muy, muy diversas la posición de Batman, la situación frente a los otros, las relaciones, los vínculos, una situación que entonces no hay un personaje concreto, ni siquiera en la ficción. Es un tema que es bastante complicado en ese sentido. Voy a intentar leer una partecita y también irlo comentando. Al iniciar esta suerte de ensayo de Batman al consultorio, me resultaba interesante imaginar que en efecto Batman viniera en calidad de paciente a mi consulta. Una idea curiosa e inquietante. Sin embargo, al intentar imaginar esta primera entrevista, donde por lo general se suele preguntar y recoger ciertos datos generales, información introductoria, una demanda inicial, surgían las primeras dificultades y numerosas preguntas de imaginar el escenario. ¿Quién viene a la consulta? ¿Batman? ¿Bruce Wayne? En la mayoría de fuentes del personaje, Batman es la identidad verdadera y Bruce Wayne es la fachada, a diferencia de otros personajes de cómics en donde Clark Kent es el ser el héroe, el protagonista, y el alter es Superman, o varios similares. Batman en muchas de sus referencias no le interesa tanto ser Bruce Wayne, sino ser Batman en ese contexto. ¿Quién viene a la consulta? Batman, Bruce Wayne. ¿De qué edad es el supuesto paciente? ¿Es un adulto? ¿O tal vez es un niño pequeño de 9 años que acaba de presenciar la muerte de sus padres? Una situación terrible, dolorosa y compleja. ¿O viene un joven Bruce de 25 años, edad en la que inicia su actividad de vigilante de Ciudad Gótica y así empieza a dar algún tipo de sentido a su vida? ¿Cuál podría ser el malestar o conflicto que podría llevar a alguien como Bruce Wayne a buscar asistencia terapéutica? ¿Hay sufrimiento? ¿De qué tipo? ¿La identidad de Batman es un síntoma de un trauma no resuelto por Bruce Wayne? ¿Una suerte de falso self que le permite tramitar el inmenso dolor que sufrió de niño? ¿Cuál es la relación simbólica de este nuevo paciente que este nuevo paciente tiene con sus padres, en especial con la figura idealizada del padre? ¿Cuál es su relación con los límites, con la ley, con la castración? Una serie de cosas que dan, es una serie de preguntas. De estas tenía un sinfín de preguntas que tal vez las simplifiqué bastante porque dan cuenta de la multiplicidad de posibilidades de este personaje. En algunas, Bruce Wayne es un multimillonario, vividor, frívolo. En otras es un personaje más sombrío, más alejado,
un tanto inoperante en la sociedad. Hay veces que la familia de Batman es una familia bondadosa, buena, heroica, esos magnates que ayudan a la ciudad. En otras versiones, esa familia Wayne es un poquito más cuestionada, justamente unos billonarios con una serie de complejidades, incluso que han coqueteado en algunos momentos con ciertos espacios de corrupción. Es bien complejo intentar dar una idea de quién sería Batman en ese sentido. Me llamó mucho la atención qué hubiera pasado si es que Batman venía de niño, Bruce Wayne venía de niño. Si es que hubiera tenido un proceso terapéutico analítico, nutritivo, ¿hubiera sido Batman? Hay unas preguntas en ese sentido complejas. Y tal vez para poder tratar de manera muy básica el tema que nos convoca en esta discusión, cómo vive su identidad y sus roles en cuanto a su constitución masculina. Estas, entre otras muchas preguntas, dan cuenta de la dificultad de intentar pensar terapéuticamente a un personaje que tiene más de 80 años de ser reinterpretado tanto en sus orígenes como en sus motivaciones y en sus múltiples construcciones identitarias. Para intentar proponer una reflexión muy breve sobre todo de la masculinidad de Batman, me resultó útil pensar en una escala de investigación propuesta por varios autores, entre estos James O'Neill, que han venido investigando temas concernientes a la masculinidad. Yo lo conocí a este autor un poquito y lo he trabajado gracias a que creo que Víctor, mi compañero del grupo, ha hecho algunas investigaciones, algunos acercamientos a este autor. Él ha investigado temas concernientes a la masculinidad. En 1990, el investigador norteamericano O'Neill, entre otros, se propone estudiar los distintos malestares y conflictos que implica la construcción de la masculinidad y sus roles a través de una escala denominada conflicto de rol de género. Esta escala intenta medir 4 factores. El primero es la restricción afectiva, el segundo es el comportamiento afectivo restrictivo entre hombres, el tercero es necesidad de éxito, poder y competitividad, y el cuarto es el conflicto en las relaciones familiares y el trabajo. Es decir, este autor intenta a través de estos 4 factores dar cuenta de la forma en que el conflicto entra dentro de una identidad masculina. El primer factor, la restricción afectiva, enfatiza la dificultad y los temores para expresar emociones personales. El segundo, el comportamiento afectivo restrictivo entre hombres, mide las dificultades existentes para expresar las emociones, expresiones de afecto e ideas personales a miembros del mismo sexo. Temor al rechazo, el conflicto a las pulsiones homosexuales y a las relaciones afectivas entre hombres en general. El tercer parámetro, el tercer factor, que era de la necesidad de éxito y poder, observa los temores persistentes sobre el propio éxito, la obtención de poder y el estatus social en comparación con otros. Finalmente, el cuarto factor, el último factor de conflicto, refleja las dificultades para equilibrar el trabajo con las relaciones familiares, lo que provoca una disminución del tiempo de ocio, de relajación, así como problemas de salud como el estrés y la ansiedad. Si bien es una escala que habría que medirla, reflexionarla, trabajarla más a profundidad, y yo solo la conozco superficialmente, me pareció interesante para medir un par de cosas con respecto al personaje que nos trae al conversatorio. Y claro, la escala no lo deja bien parado a Batman. Batman no es un buen representante de una identidad masculina que intenta dejar atrás ciertos roles un tanto restrictivos. Veamos un poquito, solo una reflexión muy breve. El primer factor, la restricción afectiva, que decíamos que enfatiza la dificultad y los temores para expresar las emociones. Tanto Batman como Bruce Wayne tienen enormes dificultades para expresar emociones personales. Es un individuo muy desconfiado, siempre se imagina el peor de los escenarios, es sumamente solitario, más rodeado de subordinados que de pares o amigos, y la expresión de sus emociones, a excepción de la ira, es nula o casi inexistente. Si avanzamos en el segundo factor, que habíamos dicho que es el comportamiento afectivo entre pares, digamos, ¿no es cierto?, entre hombres, que habla del temor al rechazo y conflictos y pulsiones homosexuales, coincide con el primer factor en que su expresividad afectiva es muy restringida en general y de manera específica hay casi una evitación de la expresión verbal de afecto o estima.
si es que Batman es el personaje real y Bruce Wayne es la fachada, Bruce Wayne es una pantomima, es un personaje, es una caricaturización de el millonario excéntrico playboy. En ese sentido, no hay mucha expresión verbal él como Batman, y sin embargo está rodeado de compañeros hombres que en más de una ocasión han permitido interpretaciones de una homosexualidad reprimida o no asumida. Batman trabaja con muchos menores de edad, los pone en situaciones de riesgo, es una situación particular, con niños jóvenes, hay varias versiones, no solo hay un Robin, digamos, pero es una cosa curiosa. En la tercera, esta necesidad de éxito y poder y competitividad, tal vez para este indicador hace falta más información directa del personaje que desconocemos, pero de igual manera su desconfianza, la soledad elegida, el dolor y la culpa por lo sucedido a sus padres como trauma no tramitado, no permiten pensar en que en esta escala Batman saldría bien librado. Es decir, en esta situación con el poder, en donde él se construye como un vigilante por fuera de la ley que opera y que está al margen de los códigos sociales, es una cosa interesante pensar en la competitividad, por ejemplo, con sus pares, ya que haya otros superhéroes o sus Robin, Batichica, etcétera. Es una situación compleja y que está atravesada por la distancia, el dolor y una jerarquía vertical de parte de Batman. Finalmente, el cuarto parámetro, el factor de conflicto en las relaciones familiares y el trabajo, que da cuenta cómo el conflicto entre el deber ser, el trabajo, puede interferir con los vínculos emocionales, sobre todo familiares. Este factor es posiblemente uno de los más evidentes en cuanto al conflicto que su rol identitario presentaría. Casi no existe familia, él quedó huérfano. Alfred, como dijo Gaby en diferentes versiones, es una figura más paternal, más maternal, a veces es distante, a veces es su entrenador, a veces es un entrenador muy exigente, y otras veces es una figura de superyoica, digamos, de alguna manera en ese sentido. Este factor, digamos, de las relaciones familiares es probablemente que presenta mayor conflicto en su identidad. Casi no existe familia, no se han construido vínculos afectivos, los que tienen son más de carácter laboral que emocional, y no sería difícil evidenciar un alto nivel de estrés, una posible angustia y ansiedad. Las relaciones vinculares con parejas es siempre conflictiva, llena de traiciones, llena de desconfianza. Cuando confía muchas veces Batman en las mujeres, termina mal pagado en la visión de los cómics o las películas, digamos. Si esta escala intenta arrojar luz sobre los factores que causan conflicto en identidad de género masculina, y dentro de este contexto, no sería difícil de encontrar en nuestro personaje un sujeto perturbado, aislado, socialmente retirado y con claras muestras de numerosos conflictos emocionales. Si intentamos ver a Batman en cualquier rol social más o menos común, como pareja, como padre, como esposo, amigo o incluso como hombre en sí, nos damos cuenta que no sería fácil tener un vínculo nutritivo con alguien de esas características. Batman es posiblemente un representante de una masculinidad regresiva, donde la fuerza, la falta de emociones, la autosuficiencia, el dominio y la virilidad sexual son atributos de una identidad que en el presente se intenta y se debe cuestionar. Por suerte, estas reflexiones son interpretativas y lúdicas, y podemos estar tranquilos que en su tarea de guardián de Ciudad Gótica, en su lucha contra el crimen, Batman sigue cumpliendo, quizá como ningún otro, el rol de ser el superhéroe más importante que el mundo ha conocido. Esto, por supuesto, también puede ser inquietante. Me llamó la atención en este sentido, como, por un lado, si tomamos cierta visión de Batman, por ejemplo, la que tomó Paula, es un individuo que puede tramitar algo de un trauma gigantesco, porque además la escena que está escrita es en un callejón solitario, sucio, muertos sus padres a balazos, él queda solo, un niño de entre 8 y 9 años, desangrándose los padres ahí, en una situación que además la policía lo recoge, una situación brutal. Visto a cierto ángulo, podría ser que algo de esos objetos internos, y tal vez Alfred logra constituir un
personaje que intenta combatir la injusticia que él vivió, intenta librar a las víctimas de algo que él vivió de manera vulnerable. Si tomamos otros aspectos de Batman, la identidad masculina sería un tanto compleja, digamos. Supongo que ser novia de Batman debe ser bastante frustrante. Ser el amigo de Batman puede ser... Todos los Robins en un determinado momento se han peleado con Batman. Un Robin fue el hijo que incluso se alió con los adversarios para matarlo. Una situación, digamos, que sería compleja como colega. Con la misma relación con Alfred es bastante conflictiva, y como ideal de masculinidad sería una masculinidad regresiva. Con lo cual, dependiendo la faceta que tomemos de Batman, dependiendo la parte vital a la que nos enfrentemos o a la que intentemos dar cuenta, es un transcurrir complejo, incierto, digamos, en ese sentido. Digamos, el niño que habita en mí no quisiera que Bruce Wayne vaya al consultorio porque deja de ser Batman probablemente, digamos, y entonces nos quedamos sin superhéroe. Pero al mismo tiempo, como ser humano, probablemente Batman es una tramitación compleja en ese sentido. Batman nunca logra erradicar la violencia que se propone erradicar, y a veces su presencia en Ciudad Gótica genera más violencia. Hay muchas veces que el propio personaje se cuestiona si esta será la forma, digamos, de enfrentar esto, digamos, en ese sentido. En todo caso, un par de reflexiones, tenía un par de cosas más, pero más bien dejarlo acá para ver si podemos circular un poquito la palabra, ver si los compañeros tienen algo más que decir, y si alguien se anima a comentar algo, sería en todo caso valioso, y agradecerles por la participación en esto. Sí, no sé si... gracias Felipe, gracias a todos. Y vamos a dar quizá la palabra un poquito, pero es verdad, es bien interesante cómo... Bueno, otras veces quizá hemos compartido, antes esta vez ha sido como cada quien armado, ¿no? Desde su entrada y su mirada, y la idea era juntarnos y acá compartir además con todos los que están presentes. Y yo pensaba como todos también hemos sido de alguna manera, no sé si priorizando es la palabra, ¿no? Pero el aspecto que nos ha tocado analizar y profundizando en eso, y claro, yo me ponía a pensar en la infancia de este niño, ¿no? Habiendo sufrido una experiencia así, y solo se me podía ocurrir la resiliencia, los recursos, la fortaleza para sobreponerse a una experiencia como tal, ¿no? En fin. Pero bueno, creo que la idea es un poco escucharlas a todos, y no sé si alguien por ahí quiere comentar algo. Si quieren intervenir, pueden poner la cámara y hacer la pregunta, si no, si quieren escribir también, pero por ahí si quieren levantar la mano para saber si hay algún comentario que quieran hacer, que no sé si hay algo en particular que les haya llamado la atención más que otra o algo que quisieran agregar. Creo que por sí ha sido también interesante el hecho de que, como han ido hablando, como hemos ido hablando, cruzan distintas imágenes, hace creo que refleja lo complejo que es la persona. Estamos hablando ni siquiera de una persona real, estamos hablando de elementos que todos podemos darle una cierta interpretación, pero me parece bien valioso cómo le vamos dando distintas miradas. Creo que habla también esto que decía Gabriela de que las cosas no son dicotómicas, ¿no? No son héroes y villanos, como dice Paula. Creo también hay muchos elementos que se pueden rescatar. Pensaba mientras habla Paula y luego también Felipe, claro, estamos ante un personaje de una de las ciudades más peligrosas y no termina siendo un Joker, termina siendo un superhéroe. Es como muy curioso cómo esto no se trata tanto de si está bien o no, sino más cómo termina construyéndose complejamente una personalidad. Creo que eso es lo rico también de tener un material cultural y no tanto como nos ha mostrado Gabriela, que también hay casos de consultorio que también justamente reflejan un crecimiento. Da mucho material tener este tipo de bibliografía. Y también pensaba cómo en realidad, bueno, y quizás los autores más contemporáneos nos llevan un poco a cuestionar
o a tener una mirada, ¿no? que vaya un poquito más allá de esta noción de identidad, donde hay una idea como, ¿no? más consolidada un poco de lo que es el sujeto y cómo más bien, ¿no? en la lógica más actual, más contemporánea, vamos viendo en esta idea de lo fluido, ¿no? De cómo en realidad más bien la noción de identidad se cuestiona porque tenemos, ¿no? Desde el pensamiento complejo, desde lo paradojal, la posibilidad de entender pues que el sujeto, ¿no? va como performando o va deviniendo permanentemente también en función del contexto en el que está, del vínculo en el que está, de las distintas situaciones que la vida le va presentando, ¿no? Entonces, claro, hacer como un análisis así cerrado, ¿no? Eso es lo rico de que seamos varios hablando del mismo personaje y desde distintas entradas, ¿no? Que en realidad, si bien son tan diversas, no necesariamente se contradicen entre sí tampoco, ¿no? Sí. Y es la parte interesante, creo que es cómo se pone en juego esto de que no hay la identidad, una identidad estable, permanente y además que durante muchos años en nuestra cultura, en nuestros momentos teóricos también, históricos, ha sido como resaltado como una cualidad de madurez casi, ¿no? Llegaste a esta identidad y con esta te quedaste y esta permanece, ha sido toda una condición de cualidad que poder modificar, ir viendo que las identidades de una misma persona van transformándose de acuerdo al cruce, ¿no? De las situaciones que nos atraviesan a todos y dejar de verlo como una cuestión desvalorizadora, ¿no? La visión previa que teníamos de esto, si es que se acuerdan, los más jóvenes capaz ya nacieron con la fortuna de que no sea tan desvalorizado, pero en nuestra época era muy desvalorizado si es que había alguien que después como que, incluso si cambiabas de identidad política, digamos, si es que agarraste la de los papás y después a los 25 resulta que ya no quieres ir por esa línea y comienzas a ir para otra, era muy mal visto, ¿no? Era casi como en los partidos de fútbol que decían se cambió de camiseta y ese camisetazo era muy denigrado. Era un poco a nivel de identidad igual, no es que tienes que tener una identidad, ya tienes que tener, a esta altura del partido, tienes que tener una identidad definida. Me acuerdo claramente esas frases han acompañado mi cabeza 1000 años, ¿no? Y creo que la idea de poder rescatar que las identidades están en construcción permanente, que es algo fluido, que es algo que no estamos hablando de algo negativo si es que hay unas transformaciones, incluso a ese nivel, no solo de sintomáticos, ¿no? Que hay síntomas que se mueven y tales transformaciones, sino que identitariamente uno va modificando sus identidades. Y creo que eso es algo bien interesante para pensar desde la masculinidad, ¿no? Interesante esto que planteas, Gaby. Además, cómo se ha ido descubriendo incluso desde las neurociencias, cómo la plasticidad del cerebro, que parecía que se cerraba en una determinada edad, parece que todavía sigue siendo bastante móvil dependiendo de ciertas condiciones y ciertos estímulos, digamos. En ese sentido, incluso componentes biológicos se pueden, como el nombre, esa plasticidad, esa forma de asumir funciones. Otra cosa que me quedó resonando con lo que tú decías en tema de la posibilidad de Batman al consultorio y de un análisis, es en esta situación de una relación íntima entre dos, una relación en donde uno del lado de paciente deposita una enorme o asume una enorme vulnerabilidad para hablar de esas cosas que incluso no conoce. Es decir, que emerge el inconsciente y que en esos momentos transferenciales uno descubre aspectos personales que son conmovedores, que cambian la forma en que uno tenía que ver ciertas partes incluso propias. Me pongo a pensar si un individuo como Bruno Díaz, como Bruce Wayne, como esta persona podrá darse ese lujo. Podrá crear una relación íntima en donde justamente tenga que dejar de asumir o fortificar esa identidad que excluye a los demás,
si hay algo de Batman es que está lleno de personajes y a veces estos acompañantes, es excluyente en cuanto a su mundo, digamos. Y eso sería una situación, sería sumamente complicado intentar analizar. Sobre todo me pongo en el aspecto transferencial, una resistencia brutal y la intimidad. Además me pongo a pensar lo que suele pasar cuando estructuras machistas, por ejemplo, entran al consultorio y empiezan a cuestionar esa forma de ver al otro, al semejante, a su pareja, y entran también un poco en una crisis, cuando al hablar de tal o cual manera de las mujeres frente a sus amigos, a sus hermanos, se ven un poco cuestionados por una nueva perspectiva. Y en ese sentido, ¿cómo Batman otra vez? Si es que le tocamos mucho a Bruce Wayne, desaparece Batman, me da la impresión. O al contrario, digamos, si Batman es el personaje real, al que tal vez elimines a Bruce Wayne, lo saque, digamos, finalmente, digamos, en ese contexto. Hay esta famosa escena de una película en donde Bruce Wayne está ensimismado, medio aburrido, medio taciturno, sin mucha expresión, hasta que ve la batiseñal, que entra a su casa y toma una situación alerta, emocionada, es decir, de repente vuelvo a ser eso que soy. Es una discusión compleja, digamos, en ese contexto, pero interesante al fin y al cabo. Yo en esa línea, bueno, al final no estamos dejando hablar, no sé si alguien más quiere hablar, pero pensaba cuál sería el falso self y el verdadero self, ¿no? Pensaba si más bien Batman sería como también en un sentido el verdadero self, ¿no? Y Bruce Wayne el personaje exitoso, sobreadaptado, funcional, ¿no? No sé, como interesante para jugar un poco con, ¿no? Porque pensaba como en Batman hay un uso saludable de la agresión también, ¿no? Pero sí, no sé si alguien quiere... Adelante, José. Sí. Bueno, primero felicitarle a los cuatro, la verdad que muy interesantes sus trabajos y me parece que se articularon muy bien, ¿verdad? Empezando con Paula que trajo como la experiencia traumática de Batman en esta orfandad, en la muerte, pero otra vez preguntándose qué hizo que él no termine como el Guasón, ¿verdad? O como alguno de esos villanos, ¿qué le permitió a él de alguna manera canalizar en ese personaje que finalmente cuidaba, que protegía la ciudad, ¿verdad? Y bueno, Paula respondió que tenía que ver con sus objetos internos, dio como un matiz, pero a su vez después los siguientes trabajos fueron mostrando también esos aspectos defensivos de Batman, ¿verdad? De esconderse, de esta distancia afectiva, de alguna manera Batman responde también a cierta masculinidad hegemónica porque tiene una cosa así, ¿verdad? De distancia, algo con la afectividad, algo con una persona que tiene medios económicos, tiene una cuestión ¿verdad? De clase alta, responde a cierta, ¿verdad? Eso, masculinidad hegemónica y alguien había dicho, no me acuerdo en cuáles los trabajos, que siempre está con una cuestión de subordinados, que no tiene pares, no tiene personas con las que, y eso también habla de la masculinidad dentro del patriarcado, esa cuestión asimétrica con los otros, ¿no? Y bueno, me parece que trajeron muchos aspectos, también esto de lo vulnerable, de la cuestión de proyectar en las mujeres siempre la vulnerabilidad en algo que le ha costado siempre a los hombres en esto de mostrarse no vulnerables. Y bueno, creo que hicieron un pasaje muy interesante por los distintos matices que eso tiene Batman también, que es un personaje complejo, ¿verdad? Que no se puede decir es así lineal como decía Paula, sino que tiene distintos matices que lo hace más interesante como los seres humanos en general, ¿verdad? Bueno, solo eso. Gracias. Gracias, José. Yo me quedé pensando en algo que dijo Felipe como una imagen que yo creo que podríamos traerlo para pensar
para los siguientes personajes que vamos a traer y en las otras cosas que vamos a ir hablando. Como esta imagen de este Bruce Wayne taciturno, así medio melancólico, medio no sé qué en el cuarto, y asoma la batiseñal y el fulano se transforma, ¿no? Se vuelve así como, ¿se acuerdan en esta otra película en Transformers cuando el carrito se vuelve carro? O sea, esa cosa de transformación de repente que uno ve así como media llena de vida, ¿no? Desde una cosa de que algo, ¡pum!, o sea, le dio vida. Y pensaba cómo es así de complejo en cada ser humano indistinto, ¿no? Varón o mujer, pero acá nos estamos centrando en las masculinidades, cómo estas diferentes situaciones que vienen a dar una suerte como de, como que algo que está quebrado y roto, de repente viene y plum, hace que la persona como que se pare, que no sé hasta qué punto realmente se reconstruye y se para, si, o es una cuestión momentánea de una imagen. Y pensaba en algo que es sumamente complejo, que tal vez es la forma en la cual partió el proyecto, y es que a veces esa batiseñal en muchas de estas masculinidades complejas es el licor. O sea, dale 3 whiskies a, al chico que está, o al hombre que está medio alicaído, que está vulnerable o que está tímido, y de repente se vuelve un pavo real. Y ese pavo real sale a la calle y cree que puede hacerlo todo. Y a la final uno puede decir, tomó valor. O sea, que tomó valor o qué le hizo cambiar de una posición a la otra, pero cuál es, bueno, primero, si vamos al lado de cuál es la real, entre comillas, además, cuál es la sana y para qué. Entonces, es como bien interesante porque yo no me había fijado en esa cosa que el Felipe se fijó de la película, de alguna de las películas, pero estas batiseñales a la final en cada ser humano son distintas cosas que despiertan, ¿no? Para algunos desde el poder, el fútbol, el trabajo, los amigos, el licor, o soy gerente, tengo un BMW, bueno, hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Me invitaron a la ponencia, voy de corbata, soy el ingeniero, doctor, la tarjeta, lo que fuera. Hay un sinnúmero de formas, pero la función que cumplen estas batiseñales es bastante interesante para analizar. Yo me quedaba pensando también con esto que hablamos sobre las identidades, cuando mencionabas, por ejemplo, el alcohol o el fútbol con la camiseta, como también del psicoanálisis habla más como subjetividades, más que identidades, que creo que es algo como polémico, complejo de ponerlo en la sociedad, no pensar desde identidades concretas como yo pertenezco a este equipo, pero también la comunidad LGTB que propone distintas identidades y que a las finales estas etiquetas, estas palabras implican distintas cosas para la persona que se identifica con. No es lo mismo yo soy empresario, por ejemplo, a otra persona que dice lo mismo. Tiene un peso muy distinto y particular que creo que el psicoanálisis trata bastante de retomar, bastante de tratar de darle una cabida de contraste, y no podemos caer en esta imagen identitaria. Creo que eso en los hombres también puede ser complicado, y lo ponías en contraposición con eso que decías, como esta cosa que enciende la luz, que te avisa como muévete, que tanto también a veces estas identidades nos sostienen, pero también terminan siendo aquellas que nos paralizan, ¿no? Nos queremos quedar solo en la identidad de ser una persona empresaria, que nos mantiene seguros, pero al mismo tiempo no permite que siga habiendo un crecimiento, una subjetividad, no da miedo salirse de esas etiquetas. Creo que eso también podríamos como pensarlo para los siguientes personajes. Uh-huh. Sí, sí, vamos a ir cerrando, que acaban siendo cárceles, ¿no? Como las supuestas libertades acaban siendo cárceles también. Bueno, vamos a ir cerrando. De mi parte, yo agradezco muchísimo. No sé si hay algún comentario final de alguien o podemos ir cerrando e invitándolos a unos próximos. Y yo dejo la palabra en Paula, en Víctor y en Felipe. Sí, bueno, yo también de verdad agradecer a todos los que nos han acompañado. Creo que estamos como muy ilusionados con este proyecto que, ¿no?, estamos gestando y que además va a dar la posibilidad de seguir invitando a algunos otros personajes del cine para hacer
analizados en el diván y compartir con ustedes, pero también pensaba cómo en realidad efectivamente no es la posibilidad de pensar a los sujetos en esta complejidad, en estos distintos niveles, con estos distintos matices, y romper también un poco la idea de que, claro, el psicoanálisis categoriza o psicopatologiza, o este a veces como miedo que hay un poco, ¿no?, a que nos vamos a quedar con ciertas ideas fijas analizando, sino que más bien es la posibilidad de como desmenuzar, comprender y complejizar nuestra mirada de las realidades, ¿no? Y en ese sentido sumar a la posibilidad de ir flexibilizando y que nuestras mentes vayan creciendo, ¿no? Agradecerles a todos. Sí, tal vez, como para ir cerrando, hablar un poquito del tema de, este es un proyecto que en realidad está todavía en su parte germinal, ¿no? Naciendo, hay una serie de proyectos que están intentando concretarse, sobre todo un proceso de investigación en grupos con chicos, y que se van a generar una serie de, digamos, un proceso para recopilar información e investigación, y a partir de eso ir pudiendo generar más preguntas, sobre todo sobre el tema de la masculinidad, digamos. Habíamos también partido reflexionándose en alguna otra webinar de cómo ha habido muy poca reflexión sobre la masculinidad, a diferencia del feminismo, que ha permitido cuestionar una serie de cosas en la identidad femenina y que ha llevado a conquistar una serie de retos y repensarse en su identidad de sujeto humano. En lo masculino ha habido más bien un estancamiento un poco en eso, y más bien una posición defensiva de cierto temor a que se cuestionen esos roles establecidos, y me parece que en este sentido hay algunos caminos todavía que transitar y poder producir cierto pensamiento, cierta dinámica, cierta discurrir de la palabra, que puede ser muy interesante. Agradecer a los participantes, agradecer a mis compañeros, y seguimos en el camino. Sí, muchas gracias por la presencia. No sé, Víctor, ¿quieres despedirte? Y podemos cerrar la grabación. Sí, nada, también creo que agradecer por la compañía, agradecer para acompañar los primeros pasos de este proyecto. Esperemos que pueda seguir creciendo, y como este personaje creo que hay otros que también nos pueden ir ayudando a dar luces de este tema medio incipiente, medio como no tocado por distintos temas sociales, creo, y patriarcales y muchos otros. Y nada, creo que ha sido bien bacán poder contar con apoyo de ustedes. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta una próxima. Gracias por la presencia desde tantas ciudades y países. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Chao.